¿Qué son exactamente los derechos humanos? Es una pregunta fundamental que nos concierne a todos. A menudo escuchamos hablar de ellos, pero ¿realmente comprendemos su significado y alcance? Imagina que cada persona nace con un escudo invisible, una protección inherente que le acompaña desde el primer aliento. Ese escudo son los derechos humanos. Son la armadura que nos resguarda de la injusticia y la opresión. Son reglas mínimas para vivir con dignidad, un conjunto de principios básicos que aseguran que cada individuo sea tratado con respeto y consideración. Sin importar tu origen, color, creencias o situación económica, estos derechos te pertenecen. No hay excepciones ni condiciones. Son universales, aplicables a cada ser humano en cada rincón del planeta. Inalienables e irrenunciables, son inherentes a nuestra condición humana y no pueden ser cedidos ni transferidos. Nadie te los puede quitar, ni siquiera el Estado. Son tu posesión más valiosa. Son el manual básico de convivencia, las normas fundamentales que permiten una sociedad justa y equitativa. Derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a la educación, a un trabajo digno, a la salud y a un nivel de vida adecuado. No dependen de gobiernos, ni de ideologías políticas. Son inherentes a todos por ser humanos, un regalo de nuestra propia existencia. Pero estos derechos no son solo tuyos, son de todos. Y su protección es una responsabilidad compartida. Y eso implica responsabilidad individual y colectiva. Cada uno de nosotros tiene un papel que jugar en la defensa de estos derechos. Tu libertad termina donde empieza la del otro. Es un equilibrio delicado que requiere respeto y empatía. Respetar el escudo de los demás es proteger el tuyo, porque la vulneración de los derechos de uno nos afecta a todos. Nuestra libertad individual está conectada a la colectiva, como los eslabones de una cadena. Estos derechos no son un regalo caído del cielo, son una conquista histórica, fruto de siglos de lucha y reivindicación. Han costado luchas, sacrificios y vidas de hombres y mujeres valientes que se negaron a aceptar la injusticia. No podemos darlos por sentados, ni permitir que se erosionen por la indiferencia o el olvido. Son una llama que hay que proteger cada día, alimentándola con conocimiento, compromiso y acción. Si los ignoramos, empiezan a debilitarse para todos, creando un caldo de cultivo para la discriminación y la violencia. Por eso, defenderlos es tarea de todos, una responsabilidad que no podemos delegar. Los derechos humanos son la base de una sociedad justa, inclusiva y pacífica. Sin ellos, el escudo se rompe y la dignidad peligra, dejando a los más vulnerables expuestos a la explotación y el abuso. Los derechos humanos no son un invento moderno que surgió de la nada. Son el resultado de siglos de evolución en el pensamiento y la lucha por la dignidad humana. Su historia empieza hace siglos, con las primeras civilizaciones buscando formas de organizar la sociedad de manera más justa. En 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, un líder visionario, liberó esclavos, permitiéndoles regresar a sus hogares, y proclamó igualdad y libertad religiosa para todos los pueblos bajo su dominio. Este edicto quedó grabado en el cilindro de Ciro, considerado el primer documento de derechos humanos de la historia, un hito en la búsqueda de la justicia. En 1215, la Carta Magna en Inglaterra, un documento fundamental, limitó el poder del rey, estableciendo que ni siquiera el monarca estaba por encima de la ley, y sentó bases legales para el debido proceso y la protección de los derechos individuales. En el siglo XVIII se redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, con su afirmación de que todos los hombres son creados iguales, y se produjo la Revolución Francesa, con su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, proclamaron derechos universales que resonarían en todo el mundo. Pero el gran salto, el momento decisivo, llegó tras la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que dejó una cicatriz imborrable en la humanidad. El horror del Holocausto, con su sistemática aniquilación de millones de personas y la devastación generalizada de la guerra, impulsó la necesidad urgente de un compromiso global para proteger la dignidad humana y prevenir futuras atrocidades. En 1945, la ONU, recién fundada, se propuso crear un estándar universal de derechos humanos, un código común para todas las naciones. Tras casi 3 años de arduo trabajo, de debates y negociaciones entre representantes de diversas culturas y sistemas legales,
nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento histórico que marcaría un antes y un después. Ese día cambió las reglas del juego para la humanidad, estableciendo un marco común para la protección de los derechos de todas las personas, en todas partes. Por primera vez, los derechos fundamentales, inherentes a todos los seres humanos, quedaron escritos para todos, en un lenguaje claro y accesible. Y desde entonces, son la brújula moral del mundo, guiándonos en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos. La Declaración Universal no fue obra de unos pocos, sino de un equipo diverso liderado por Eleanor Roosevelt. Ella reunió a personas de distintas culturas y sistemas legales, logrando consenso en tiempos de Guerra Fría. Participaron figuras como René Cassin de Francia, Charles Malik del Líbano y Peng Chun Chang de China, quienes aportaron perspectivas únicas. Hubo debates intensos sobre libertad, justicia y derechos sociales. A pesar de las diferencias, lograron un texto de consenso. Por primera vez, el mundo acordó un conjunto de derechos fundamentales para todos. No fue solo un logro político, sino un esfuerzo colectivo de la humanidad. La declaración es el resultado de diálogo global y compromiso. Demuestra que, incluso en la división, podemos unirnos por la dignidad humana. Es un símbolo de lo que podemos lograr juntos. Entonces, los derechos humanos tienen principios básicos. Son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Universales aplican a todos, sin excepción. No importa tu país, edad, género o creencias, te pertenecen por ser persona. Inalienables, nadie puede quitártelos, ni siquiera tú puedes renunciar a ellos. Son parte de tu ser, una protección contra abusos de poder. Indivisibles e interdependientes, todos los derechos están conectados y tienen igual importancia. No puedes respetar unos y descuidar otros. Si uno falla, todos se debilitan. El principio de igualdad y no discriminación es el corazón del sistema. Todos somos iguales ante la ley, sin distinción de raza, sexo, religión, opinión o condición social. Prohíbe cualquier exclusión o restricción injusta. Las reglas del juego deben ser iguales para todos. Sin estos principios, la dignidad y la justicia se tambalean. Son la base de una convivencia pacífica y respetuosa. Así se construye una sociedad donde todos cuentan. Los derechos humanos no valen nada si no se cumplen. Los estados son los primeros responsables de protegerlos, a través de leyes, tribunales y defensores del pueblo. Si fallan, entran los mecanismos internacionales. La ONU, con su Consejo de Derechos Humanos y relatores especiales, vigila y denuncia abusos en todo el mundo. Comités de expertos supervisan tratados y reciben denuncias cuando los países no responden. La sociedad civil es clave. Las ONG, los periodistas y activistas documentan abusos y presionan por justicia. Su trabajo da voz a las víctimas y exige cambios. Cada ciudadano puede denunciar injusticias y exigir respeto. La protección de los derechos humanos es una red global. Todos tenemos un papel en esa vigilancia. Sin acción, los derechos quedan solo en el papel. El respeto a los derechos humanos varía mucho según el país. En lugares como Noruega, Suecia o Canadá, los derechos están integrados en la vida diaria. Libertad de prensa, justicia, igualdad y protección social. La gente puede expresarse sin miedo y acceder a servicios básicos. Pero en otros países, los derechos son ignorados o pisoteados. Dictaduras y regímenes autoritarios persiguen a quienes critican al poder. No hay elecciones libres ni prensa independiente. La represión es la norma. Ejemplos como Corea del Norte o Siria muestran la brutalidad de la violación sistemática. Incluso en países con fachada democrática, hay persecución de minorías y represión de activistas. El contraste es un recordatorio. La lucha por los derechos humanos sigue vigente. No hay país perfecto, pero algunos demuestran que es posible avanzar. La dignidad humana debe ser el pilar en todas partes. Las violaciones de derechos humanos, actos que niegan la dignidad inherente a cada persona, tienen rostro y nombre. Son historias silenciadas, esperanzas rotas y futuros truncados. En China, más de 1 millón de uigures, una minoría étnica y religiosa, han sido detenidos y sometidos a tortura y adoctrinamiento, en campos de reeducación que buscan borrar su identidad. Se atacan sus derechos a la libertad, cultura y religión.
pilares fundamentales de su existencia. Ser periodista en países como México o Filipinas, donde la impunidad es la norma, es arriesgar la vida, una profesión que se convierte en un acto de valentía. Cientos han sido asesinados, silenciados para siempre, por investigar corrupción y crimen, por buscar la verdad y denunciar la injusticia. Matar a un periodista es atacar el derecho de todos a estar informados, a conocer la realidad, a tomar decisiones conscientes. La violencia contra las mujeres, en todas sus formas, es una pandemia global. Una crisis silenciosa que afecta a millones de mujeres y niñas en todo el mundo. Feminicidios, discriminación y desigualdad persisten como heridas abiertas en la sociedad, incluso donde la ley es igualitaria, mostrando que la igualdad formal no siempre se traduce en igualdad real. Los migrantes y refugiados, personas que dejan atrás sus hogares y sus vidas, huyen de la guerra y la miseria, buscando un lugar seguro donde reconstruir sus vidas, pero enfrentan muros y políticas, barreras físicas y legales, que les niegan dignidad, que los deshumanizan y los convierten en números. El derecho a solicitar asilo es fundamental, un principio básico del derecho internacional, pero se criminaliza a quienes buscan refugio, se les trata como delincuentes en lugar de víctimas. Estas violaciones muestran, con crudeza y dolor, que la indiferencia alimenta la injusticia, que el silencio es cómplice de la opresión. Detrás de cada estadística, de cada cifra fría e impersonal, hay vidas reales, historias de sufrimiento y resistencia, de esperanza y lucha. Defender los derechos humanos, alzar la voz por los que no pueden, es darles voz y esperanza, construir un mundo más justo y equitativo para todos. No podemos mirar hacia otro lado. Debemos actuar, exigir justicia y defender la dignidad humana. Defender los derechos humanos empieza en lo cotidiano. Informarse es el primer paso. Entender qué son y por qué importan. Actuar puede ser tan simple como rechazar un chiste discriminatorio o apoyar a quien sufre acoso. Crear un entorno de respeto es fundamental. Como consumidores y ciudadanos, podemos exigir responsabilidad a empresas y políticos. Participar en campañas, votar con conciencia y apoyar a las ONG suma. Cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Apoyar a quienes luchan en primera línea es vital. Donar, ser voluntario o difundir su trabajo. La defensa de los derechos humanos es una maratón colectiva. Todos podemos ser parte del cambio. ¿Por qué importan tanto los derechos humanos? Porque son la base de una sociedad decente. Son la línea que separa la civilización de la barbarie. Permitir su violación abre la puerta a la injusticia para todos. Defender los derechos de otros es defendernos a nosotros mismos. Son la mejor herramienta para la paz y la seguridad. La violencia y la pobreza nacen donde se violan derechos. La solución no es más muros, sino más justicia, educación e igualdad. Los derechos humanos son la hoja de ruta para un futuro mejor. Son un ideal difícil, pero necesario. Nos recuerdan que compartimos un destino común. Solo si son dignos para todos, lo serán para alguien. No podemos mirar hacia otro lado. Nos jugamos nuestra humanidad en ello.